Acá también muy agradecidas por la invitación y especialmente seguir compartiendo conocimientos, ¿no? Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que empieza con lo que estamos tomando desde el día de ayer, todo lo que es el esquema nacional, también internacional, porque también tenemos que tener en cuenta ambos esquemas, porque es de gran ayuda saber todo el conglomerado y todas las vacunas que nos favorecen para así tratar de mitigar todas las enfermedades que en nuestro mundo existen, ¿no? Porque eso no, lo podemos ahora investigar y poco a poco vamos a ir incrementando más datos, más tecnología y ahora sobre todo lo vemos mucho, la importancia de las vacunas con esta pandemia, ¿no? Que es lo que nos espera que todos salgamos adelante. Bueno, el día de hoy me toca hablar sobre todo sobre las vacunas de la varicela, el virus de papiloma humano y la vacuna de la DPT, difteria, pertussis y tétano. Como preámbulo hemos colocado unas definiciones operacionales, algo que debemos de tener en cuenta siempre es que no solamente se trata de vacunar, sino nuestro objetivo es de inmunizar a la persona que se le está vacunando. Recuerden que la vacuna es más que todo la acción de realizar la inyección, por así decirlo, de la administración del biológico. Pero nuestro objetivo es que no solamente se le coloque la vacuna, sino que en el individuo llegue a haber un proceso de protección de los anticuerpos, que esto me va a generar inmunidad ante cierta enfermedad que va a ir dependiendo del tipo de vacuna que le voy administrando. Entonces, debe de quedar claro en nosotros, que nuestro objetivo es la inmunización, que esta persona logre realmente inmunizarse ante tal enfermedad que, como le digo, va a ir dependiendo de la vacuna que le vaya a administrar. Esta inmunización nos va a dar la inmunidad, que va a ser la capacidad que tiene el organismo para resistir o defenderse de agresiones de agentes extraños, de las enfermedades específicas que vamos a ir viendo. Y la inmunogenicidad es la capacidad que tiene un antígeno de inducir una respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? Que el antígeno que se le va a administrar a la persona va, según el tipo de vacunas, va a tener la capacidad de producir una respuesta en el individuo similar a como que si se estuviese enfermando la persona. Similar, porque nos seamos sinceros, no se va a llegar al 100% de como si fuera la enfermedad, pero le va a lograr y va a ayudarnos a nuestro organismo de que reconozca esta enfermedad y así pueda producir la protección requerida, ¿no? Otra de las definiciones, las vacunas. Una vacuna es una suspensión de microorganismos. Estos microorganismos pueden ser vivos, pueden ser bacterias o virus, pueden ser inactivados o muertos, pueden ser fraccionados o pueden ser las partículas proteicas de dicho, en este caso virus, o que al final nos van a inducir una respuesta inmune que va a prevenir la enfermedad. Esto es la vacuna, o sea, es la suspensión de la enfermedad detenida o definida que nosotros queremos prevenir. Recuerden que para eso nosotros vamos a administrar las vacunas y según el esquema de dicha vacuna para lograr la inmunización en la persona. Ahora, aquí estoy hablando también de que estas vacunas también se pueden ser denominadas nonovalente o polivalente. Esta definición lo coloco, ¿por qué? Porque hay vacunas que, si bien es cierto, la definimos como vacuna de determinada enfermedad, pero esta enfermedad muchas tienen tipos o serotipos de categorías, por ejemplo, para que me dé a entender. Hay unas vacunas que solamente tienen un tipo o una definición de lo que voy a de proteger, pero hay unas enfermedades que tienen varios tipos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá yo he puesto en lo que es la vacuna polivalente, que contiene varios serotipos, contamos con la vacuna de la antipolio.
que más adelante vamos a ver, que tiene 3 tipos, el antipolio tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El VPH también es una vacuna que va a ser polivalente porque tenemos las vacunas que son tetravalentes o nanovalentes. ¿Qué quiere decir tetra? 4. De 4 tipos de este virus que me puede causar la enfermedad, y nanovalente, que son de 9 tipos. Según lo que va a tener o va a contener los tipos de la vacuna, es que se denomina bivalente si tiene 2, trivalente si tiene 3, tetravalente si tiene 4, y así sucesivamente según el tipo de compuestos que tiene la vacuna. Es importante saberlo porque muchas veces vamos a ver esas diferencias entre nuestro esquema de vacunación con otro tipo de esquemas de vacunación. Eso es más o menos para tener una orientación general, que por qué algunas ponen menos dosis, otras le ponen más dosis. Y todo lo que es en el mundo de las vacunas es todo un estudio que se hace, que poco a poco se va incrementando, y por eso muchos de los esquemas de vacunación se van a ir modificando dependiendo de este tipo de vacunas. ¿Ya? Ahora, hago un recuento de lo que es la normativa que está vigente en el Perú. Creo que esto ya lo han estado definiendo mis compañeros, pero siempre hay que tener en cuenta que nuestro día a día en lo que respecta a inmunizaciones, actualmente estamos regidos por la norma técnica 141. Esto es definido desde el año 2018 según la resolución 848, ya, perdón, según la resolución, 141, y fue una modificación de la resolución 848 en la que incluye lo que es la vacuna contra el COVID. La norma técnica no ha cambiado, el esquema de vacunación no ha cambiado, solamente se incrementó, según la resolución ministerial, la actualización de la vacuna del COVID, ¿no? Pero seguimos manejando la 141. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, no ha habido ninguna modificación desde el 2018, y acá tenemos el esquema nacional. Estoy subrayando las vacunas que voy a hablar en estos momentos y hacer un recuento de que las vacunas son importantes, ya que en el Perú estas vacunas se han podido prevenir muchas enfermedades. Acá les dejo como un recuento de la BCG, que nos permite ya no tener o no visualizar estos casos de meningitis tuberculosa, el incremento o la asociación mucho de lo que es la importancia de la hepatitis B pediátrica, ya no vemos estos casos. La poliomielitis, que gracias a la vacunación se ha logrado erradicar, estamos ya próximos a una erradicación de poliomielitis, por eso tenemos que seguir vacunando, ¿no? No dejarnos de dejar de hacer la vacunación, porque estas enfermedades, si bien han sido erradicadas, nosotros nos dejamos o nos confiamos, por así decirlo, pueden volver, puede haber un brote en cualquier parte del mundo, y eso también puede poner en riesgo lo que ya se ha estado avanzando. Hablando netamente de lo que es la vacunación contra la varicela, les voy a hacer, todo lo que voy a exponer está en la normativa, ustedes lo van a ver tal cual, no he querido modificarlo, para que nosotros, repito, nuestro día a día va enfocado en eso. Entonces, contra la vacuna contra la varicela, tenemos que saber que es un tipo de vacuna de virus vivos atenuados. Eso también nos da una idea de saber cómo se ha creado esta vacuna. Y nuestra normativa nos describe que la preparación ha sido liofilizada. ¿Qué quiere decir liofilizada? Nos va a venir separada, tanto el biológico como su diluyente. Liofilizada, y ha sido creada de la cepa viva atenuada de la varicela, la cepa OCAT, producida en cultivos de células diploides humanas. La composición, cada dosis de la vacuna, una vez que va a estar reconstituida, va a contener, este es como dato, 1350
unidades formadoras de placa y los excipientes varían de acuerdo al laboratorio que se va a producir, ¿no? Que produce esta vacuna. Cada laboratorio va a tener sus excipientes específicos, ¿no? ¿Para quién está indicado? Está indicado para la prevención precisamente de la varicela. Vamos a ver que hay una presentación que le he colocado la foto, la que actualmente nos está dando el MINSA, un frasco de ampolla con dosis única de 0.5 mililitros de vacuna una vez liofilizada. ¿Qué quiere decir? Que va a tener su diluyente y al unirlo nos va a dar esa dosis, 0.5 mililitros. ¿De acuerdo? Y esa es la dosis que se va a administrar. La conservación de la vacuna, como sabemos, casi todas las vacunas que tenemos a nivel local va a ser una conservación de +8 hasta de +2 a +8. Esa es la conservación que tiene que tener. Y el esquema de vacunación actual nos indica que tenemos que administrarla a partir de 12 meses de edad, o sea, la del año hasta 2 años, 11 meses y 29 días. ¿Qué quiere decir? La norma técnica nos dice hasta un día antes de que nos cumpla 3 años. Ahora, esto es según la normativa, pero es como hay resoluciones, como la resolución que se dio para la utilización de la vacuna del COVID, también pueden haber modificaciones. Nos ha llegado un circular del mismo MINSA, donde no sé si a ustedes les habrá llegado o les estará llegando en estos días, donde se va a hacer una modificación. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de un brote por varicela. Recuerden que hemos estado ahorita en lo que es pandemia, mucho de las vacunas en algunos centros ha disminuido o han cerrado los centros. Entonces eso ha dado pie a que muchos de los niños o no se hayan vacunado, ya estén con su calendario o esquema irregular. Y el riesgo también es que una vez que nosotros salgamos, que esperemos que sea pronto, a la vida normal, la cepa o el virus va a estar andando en nuestro ambiente, entonces hay un riesgo de que produzca un brote. Entonces en el circular nos indica o nos autoriza a utilizarlo hasta los 4 años. Ya no una dosis, como dice el esquema nacional, sino 2 dosis, con intervalo entre dosis y dosis de mínimo un mes. ¿Ya? La vacunación post-exposición y control de brote. En el esquema de vacunación nos autorizan, por así decirlo, utilizar esta vacuna cuando haya una exposición. ¿En qué casos? Por ejemplo, en los hospitales, con casos que hayan habido varicela, se le va a poder aplicar la vacuna a todos los susceptibles. ¿Qué quiere decir susceptibles? Personas que tienen el riesgo de hacer la enfermedad. Entre ellos son las personas que pueden ser una persona adulta que nunca se le haya dado la varicela. Esa persona está en riesgo de haberse contagiado si estuvo con un niño que tiene la varicela. Y este rango según la normativa, nos va a comprender o nos va a dar la autorización de utilizarlo desde unos niños que tengan 9 meses hasta personas o niños que tengan 5 años, 11 meses y 29 días, ¿ya? También se va a vacunar contra la varicela a las personas inmunocompetentes, susceptibles, que quiere decir los pacientes, acompañantes y el personal de salud que hayan estado en contacto con esta persona que se le ha diagnosticado la varicela, y esto va a ser en las 72 horas después de haber tenido el contacto con el caso. ¿Qué quiere decir? La varicela sabemos ya que en las exposiciones anteriores hemos mencionado que no va a aparecer de manera brusca, va a haber un periodo de incubación y donde se va a diagnosticar, lo más probable es cuando empieza a aparecer las pápulas, las ampollitas. Entonces, pero su contagio ha sido desde antes. Entonces, las personas que hayan tenido el contacto antes, 72 horas dentro del rango, se va a poder vacunar siempre y cuando manifiesten que no se hayan contagiado o no hayan tenido esta enfermedad. ¿Y por qué los que no hayan tenido esta enfermedad?
porque ellos son los que se van a contagiar. Si yo ya tuve la enfermedad, si ya me dio la varicela de niño, así yo tenga atendiendo a un bebé o a un niño y este niño tiene varicela, no me va a contagiar porque sabemos que la varicela solamente se va a dar una vez en la vida. Entonces, por eso son los que son susceptibles al contagio. En el manejo va a ser igual en cualquier poblaciones cautivas, ya sea albergues, cunas, jardín, guarderías. ¿Por qué? Porque al ser un ambiente cerrado, el contagio o el riesgo de contagio es mucho mayor. Entonces, el mismo criterio se va a tomar en este tipo de personas, en esta población cautiva, ¿no? La vía y sitio de administración, vamos a saber que nosotros tenemos que administrarlo vía subcutánea, si es en la parte superior del brazo, del lateral externo, tercio medio del muslo de deltoides, ¿ya? Porque sabemos que lo vamos a poner a partir del año. A partir del año, todas las vacunas es en deltoides. Se va a utilizar una jeringa precargada, descartable, de 1 cc con aguja de 25G por 5 octavos, ¿ya? Es autorretráctil, es lo que nos dan, y en la presentación del frasco, la reconstitución es monodosis, es de administración inmediata. Yo preparo e inmediatamente administro. No se deja reposar ni almacenar, ¿no? Una vez reconstituido, ya no se almacena, se tiene que utilizar de manera inmediata. La forma subcutánea, ahí le hemos puesto el gráfico, es de un ángulo de 45 grados en el brazo. Los posibles efectos postvacunales de la varicela es dolor en la zona de aplicación, podemos notar un poco de enrojecimiento o edema, las reacciones sistémicas que se manifiestan, se dice que a partir del quinto incluso a un mes puede haber irritabilidad, el bebé está un poquito irritable, alza térmica, un poquito de temperatura, ya de 37.7 es lo que reportan, reacción cutánea, que puede ser enrojecimiento en la piel, somnolencia y pérdida de apetito. Generalmente esto de ahí va variando, puede haber reacción poca, probable, al menos cuando yo en mi trabajo he estado vacunando, no han reportado mucho estos eventos, pero puede ser sí un poco de leve dolor o enrojecimiento que nota la mamá, ¿no? Al momento después de vacunar. Pero de todas maneras es una reacción que está notificado, que está evaluado y es lo que tenemos que informar a la mamá para que si es el caso de que su bebé presente este tipo de efectos, no se nos asuste, ¿no? Las contraindicaciones, antecedentes de hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna o individuos que estén recibiendo un tratamiento inmunosupresor, incluido acá, indican dosis altas de corticoides, que tenga una enfermedad de inmunodeficiencia o tenga tuberculosis activa no tratada, que está en proceso de tuberculosis, o cualquier enfermedad que tenga, que nos esté demostrando una fiebre mayor de 38 grados, 38.5, ¿no? ¿Esto por qué? Por el tipo de vacuna que hemos mencionado. Entonces, por eso siempre es bueno saber el tipo de vacuna para evitar, y va a haber mucha relación con las contraindicaciones. El uso simultáneo se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna, pero tenemos que tener en cuenta que si justo va a coincidir con otra vacuna de virus vivos atenuados, tenemos que hacerlo el mismo día, y si no fuera posible porque no le corresponde otro virus atenuado, otra vacuna del mismo tipo de vacunas, lo hacemos y lo tenemos que colocar el siguiente tipo de vacuna mínimo con 30 días de separación. Estos casos nos pueden llegar con los niños que no tienen el esquema regular, los que hayan tenido un atraso en el esquema de vacunación. Por ejemplo, un niño que tenga 1 año, 3 meses, sabemos que le va a corresponder la vacuna antiamarílica. Y si también le corresponde la vacuna de varicela, la podemos poner las dos en el mismo tiempo, si el mismo día lo podemos poner. Pero, por ejemplo, si es de manera regular, yo sé que
al año no le va a corresponder la vacuna antiamarílica, entonces solamente pongo varicela. Esto es para una idea que por qué nos están dando una especificación en el caso de vacunación simultánea, porque va a suceder, va a depender del calendario, de cómo esté el calendario de ese bebé en especial. Acá le he puesto las tasas de SAVIS leves que han sido atribuidos netamente de la varicela. Esto igual lo van a encontrar en la normativa. Vemos que las reacciones locales, el dolor, entumecimiento de la zona, enrojecimiento de la zona, se reportan en 10 a 24% de todos los que han sido vacunados. Entonces, es una población o un porcentaje mínimo, pero existe. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza de decirle a la mamá, puede presentar, no todos los bebés presentan, pero podría presentar un enrojecimiento en la zona, que no se asuste, que es parte de la vacuna, ¿no? Fiebre también es un porcentaje de 10 a 15%. ¿Ya? Casos leves no se han reportado, más que todo es eso, fiebre y enrojecimiento de la zona. Ahora, hablando sobre la vacuna contra el virus de papiloma humano, vemos que el tipo de vacuna que tiene esta vacuna es una vacuna recombinante. Quiere decir que ha habido un proceso de como que un proceso de recombinación de las cepas para poder constituir este tipo de vacuna. Nos describen que la vacuna nos va a ofrecer una protección contra la infección de los principales genotipos oncogénicos del virus de papiloma humano, asociados con el desarrollo del cáncer cervical y verrugas genitales. Esto es importante porque menciona que, repito, va a ser de las principales genotipos, no de todos, solamente las principales. Por eso es muy importante indicarle a la mamá que es para la protección de unos tipos de que va a producir el cáncer de cuello uterino, ya no de todo, porque muchas veces, a veces preguntan, no, con vacuna contra el cáncer, entonces nunca me va a dar cáncer, no me hago, sobre todo las personas, bueno, en mi hospital han venido, cuando se inició la vacunación, han venido personas adultas que pensaban que ellos también estaban dentro del esquema de vacunación y ellos creían que, o incluso las mamás nos preguntaban, creían que con esto ya nunca le puede dar cáncer de cuello uterino, pero no, se le tiene que explicar que son de los tipos más graves, que de todas maneras luego en su edad va a tener que hacerse todo el seguimiento y control para el cáncer de cuello uterino. Eso no lo decime, o sea, no lo va a evitar, ¿no? La composición actual de las vacunas que se están repartiendo en el MINSA es de una dosis de 0.5 mililitros que va a contener el BPH de la proteína L1 tipo 6, también del tipo 11, del tipo 16 y del tipo 18. ¿De qué estoy hablando? Si recordamos anteriormente, por eso le he colocado este gráfico, existen más de 100 serotipos que me van del virus neto, del virus de BPH, que me pueden producir esta enfermedad. ¿Ya? Son más de 100 tipos, o sea, no es uno. Entonces, al ser más de serotipos, ¿qué se ha hecho? Se han hecho estudios y han determinado cuál de ellos es la que va a producir mayor porcentaje o es el que mayor porcentaje nos evidencia que produce esta enfermedad. Y entre ellos hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Estoy haciendo un recuento de lo que se había explicado anteriormente. Lo de bajo riesgo quiere decir que si una persona está expuesta a estos tipos o de cepas o de genotipos, tiene un bajo riesgo que en el transcurso de su vida, si es que se va reinfectando nuevamente, puede llegar a ocasionar el cáncer si es que no tiene su control preventivo. Y hay genotipos de alto riesgo que si se contagia, o sea, una vez, puede provocar el tipo de cáncer, ¿no? De estos,
de bajo riesgo y de alto riesgo se han localizado, justo está en rojo, que son justo las vacunas que ahorita lo tenemos. La 6, la 11, la 16 y la 18, que son los de mayor incidencia en lo que producen los cánceres de cuello uterino, cáncer cervical o verruga genital, ¿no? Entonces, precisamente de estos genotipos es lo que tenemos actualmente. Hago un repaso de la primera esquema. Cuando entró la vacuna de VPH, no teníamos este tipo de cepas. Se inició con las más graves, la 16 y la 18, que era la VPH bivalente. Ahora estamos con la VPH tetravalente. Y muchos van a escuchar que hay un VPH, una vacuna VPH nonavalente, que eso ya también esperemos que en algún momento nosotros la podemos adquirir porque es una nueva vacuna. Tiene poco tiempo en el mercado y es para 9 cepas o 9 genotipos de virus de VPH. Entonces, es muy importante que se sigan los estudios porque esto va a ir cambiando y también nuestro esquema de vacunación, si lo permite, también se va a ir actualizando y vamos a adquirir ya las vacunas últimas que se están incluyendo en el esquema de vacunación a nivel mundial, ¿no? Pero tenemos la tetravalente que sí nos protege de las cepas, del genotipo más graves, más severos, ¿ya? Entonces, es por eso que es importante saber el tipo de composición para saber nosotros qué vacuna estamos brindando a la población, ¿ya? Entonces, coadyuvantes, el sulfato de hidrofosfato de aluminio, otros componentes, esto va a ir variando también. La composición del laboratorio. La presentación que tenemos es frascos monodosis de 0.5 mililitros. Es un líquido blanco nublado, que quiere decir medio opaco, medio opaquito. Lo van a notar. Entonces, esa es la presentación que lo tenemos y lo colocamos con una jeringa descartable de un cc de 25 por 1. La dosis es 0.5 mililitros y la conservación de igual de +2 a +8. Las indicaciones es la prevención. Esta vacuna nos va a prevenir del cáncer cervical causado por el VPH tipo 16 y 18. Ahí lo explica netamente de estos tipos de cáncer cervical. Entonces, neoplasias intraepiteliales cervicales del grado 1 y 2, que es lo que va a producir estos genotipos, y verrugas genitales causadas por el VPH tipo 6 y 11. Ya, ahí están los 4 genotipos que les había explicado. El esquema de vacunación también varió. Anteriormente eran 3 dosis, ¿ya? Pero como les mencioné, anteriormente era 3 dosis y era la bivalente. Luego se hicieron estudios, no solamente incrementaron los genotipos, sino también que varió el esquema de vacunación y actualmente se está dando 2 dosis en niñas y sobre todo en mujeres que están cursando el 5º grado de primaria de manera regular en las instituciones tanto públicas como privadas. En los colegios públicos y privados se escoge este grado, 5º grado, para hacer lo que es la vacunación. Y también nos indican que pueden ser las niñas de 9 hasta los 13 años, 11 meses y 29 días, quiere decir un día antes que me cumpla los 14 días, que por alguna razón no estén estudiando. Esto hay que tenerlo en cuenta porque ahora en lo que es el contexto que estamos actualmente, sabemos que ya no podemos ir a los colegios porque era lo que se hacía, ir a los colegios y vacunar a todos los niños que estén en 5º grado. Ahora tenemos que captarlos. Hay mamás que vienen a preguntar, se les tiene que orientar, explicar, para nosotros no perder la oportunidad de vacunarlos. También es en el momento en que hacen lo que en los centros, casa por casa, también tener la opción de captar a nuestros niños y poder vacunarlos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en el esquema nacional
muchos vamos a ver que en otros países, creo que eso también ya lo hablaron, que también se puede colocar en niños. Esperemos que en algún momento esto se incluya también en nuestro esquema de vacunación, pero actualmente solamente son las niñas. ¿De acuerdo? Entonces hay un consentimiento informado, se le tiene que explicar a la mamá y según eso ir para lo que tenemos que vacunar. El sitio de administración es vía intramuscular en la parte superior de la cara lateral, estamos hablando de la región deltoidea, y este es 90 grados, ¿no? En ángulo de 90 grados. La vacuna contra el virus de papiloma humano tiene efectos adversos o efectos postvacunales que tenemos que explicarles. Sobre todo aquí mucho va a ir lo que es la orientación de la enfermera. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solamente de niños que le podemos explicar a la mamá. Acá estamos hablando de niñas y adolescentes o preadolescentes en las que ellos ya saben y ellos tienen que tener conocimiento de lo que se está haciendo en su cuerpo. Ellos como que dan la autorización también, porque no es de que ya la mamá me la trae y yo ya le pongo y él no me dice nada. No, hay que explicar que ellos pueden notar un enrojecimiento en la zona, les puede adormecer un poquito el brazo, pueden sentir un poco de fiebre o sensación de fatiga. Esto es muy importante porque si no, el niño no te va a ayudar, no te va a colaborar y para la siguiente dosis no va a querer venir. Entonces, siempre hay que conversar con ellos, explicarles y tanto la mamá como el niño o el adolescente tiene que dar su consentimiento, ¿no? Las contraindicaciones son las reacciones alérgicas graves, anafilaxia, con una dosis de la vacuna. O sea, no vamos a saber si es alérgico o no, lastimosamente. Aunque los casos se han reportado son mínimos, pero puede hacer una anafilaxia. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. El uso simultáneo con otras vacunas se puede dar, se puede vacunar cualquier dosis según es el esquema, le podemos dar de manera simultánea, ahí no va a haber mucha variación. Como les repito, ahora son 2 dosis al momento de que le estoy vacunando y luego a los 6 meses es la vacunación. Las reacciones o los ESAVIS que se han reportado según los estudios es que el 25 hasta el 84% presentan una reacción local como dolor, tumefacción o enrojecimiento de la zona. Quiere decir el 84%. La mayoría de las personas o de los niños que se ha vacunado se va a quejar de dolor e inflamación de la zona. Es por eso que es muy importante explicarles, porque ellos no van a querer volver a vacunar. Tenemos que explicarles de manera sencilla para que ellos accedan, sobre todo la importancia. La fiebre se reporta en un 10%, también puede tener irritabilidad, malestar, síntomas no específicos refieren, pero esto es en un rango de 1 a 7% del total que se hayan vacunado, ¿no? También, como les dije, la anafilaxia que se ha notificado como Esabilla severo, muy pocos casos, pero es raro, pero podría ir que los traten de anexar a la vacuna, entonces eso también tiene un proceso, tiene que hacer una notificación, pero es rara. Antes se decía, cuando empezó la vacuna de VPH, se decía incluso muchas reacciones que no eran propias de la vacuna, que hacían todo la publicidad más negativa a este tipo de vacunas. Por eso cuando ingresó era bien difícil, cuando ingresó el esquema de vacunación era bien difícil explicarles a la mamá, porque las mamás lo tenían más claro o veían más en las noticias publicidades o mensajes engañosos o en contra de la vacuna y es muy difícil sacarle esas noticias de la cabeza cuando ya lo ven, ¿no? Cuando es lo que ven más en la tele o lo que ven más externo, es mucho más fácil que ellos lo capten a lo que nosotros lo podamos decir. Pero es poco a poco se empezó a hacer difusión también de las ventajas y poco a poco empezaron a aceptar,
¿Ya? Entonces también eso tenemos que tener en claro y tenemos que afianzar sobre todo en los mensajes claros y precisos para la aceptación de la vacuna. Lo que es la vacuna DPT, que es la vacuna contra la difteria, tosferina y tétanos, vemos que el tipo de vacuna es una combinación de vacunas inactivadas o muertas. ¿Por qué? Porque estamos aquí protegiendo 3 tipos de enfermedades. Ahora, la vacuna es una mezcla tanto del toxoide tetánico, diftérico y la vacuna de células muertas inactivas de la bacteria Bordetella pertussis. Entonces, es esa mezcla que van a tener para tener la protección. Fue hecho por medio de cultivos y su inactivación de la patogenicidad, ¿no? El componente en suspensión de la pertussis se contiene de cultivos. O sea, acá nos describen cómo lo han elaborado y qué contiene cada vacuna, ¿no? De la DPT. Eso como para tener conocimiento. La composición, o sea, la descripción, acá los componemos que cada vez que cogemos la vacuna, al momento de nosotros de administrarlo, vamos a contener el toxoide distérico del 25 unidades LF, ya que va a llegar más o menos a 30 unidades internacionales del toxoide. El toxoide tetánico obtenemos casi 40 unidades internacionales y de la pertussis un 4 unidades internacionales. Eso es más o menos un promedio porque esta vacuna es multidosis, es un frasco multidosis que en cada frasquito vamos a obtener 10 dosis. El frasco contiene 5 mililitros y la suspensión es blanca grisácea. Si muchos de ustedes trabajan en lo que es vacunas, observamos al inicio cuando está en reposo, vamos a observar una composición bifásico, que quiere decir que arriba vamos a ver que el líquido es transparente y abajo es como lechoso, es blanquecino. Ya, entonces tenemos que nosotros remover un poco la vacuna para unificar. No se agita, sino se da como vueltas para nosotros unificar esta composición. Tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a tener el contenido propio o la dosificación propia de la vacuna. Ya, entonces tenemos que nosotros observar la vacuna, vemos que está en 2 fases, entonces tenemos que remover un poquito, mover, no agitar, no hacer burbuja, y una vez que está unificado, recién ahí vamos a cargar la vacuna para poder administrarla. Bueno, la indicación, como les mencioné, es la protección para la difteria, el tétano y la tosferina. Ya recordando que la difteria nos ataca las glándulas, el tétano nos puede producir convulsión y la tosferina una tos y dificultad en la respiración. No me estoy enfocando mucho en las enfermedades porque eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, para tener una idea y recordar sobre todo de qué estamos protegiendo a nuestros niños. En el esquema de vacunación vamos a ver que no, lo tenemos como refuerzos. ¿Por qué refuerzos? Porque esta vacuna o los componentes de esta vacuna están también dentro de la vacuna pentavalente. En la pentavalente nosotros ya hemos estado protegiendo a nuestros niños con estas 3 enfermedades, difteria, pertussis y tétano, ¿ya? Y acá vamos a reforzarlos cuando tenga 18 meses, año y medio, y lo vamos a reforzar también su segundo refuerzo a los 4 años. Esto es importante no solamente porque tenga la pentavalente, no podemos decir que ya está protegido. Tenemos que reforzar estas vacunaciones para nosotros recién determinar que ya está protegido, que tiene una inmunización ante esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante porque no porque tenga la pentavalente ya no le pongo más. No, tenemos que incentivar a culminar la vacunación según el esquema dado. La dosificación es 0.5, la dosis, perdón, es 0.5 mililitros que le vamos a administrar al niño y la conservación sigue siendo de 2 a más 8.
El sitio de administración igual sigue siendo la vía de toides de manera intramuscular con un ángulo de 90 grados centígrados. Esto lo tenemos que ver, que es muy importante el ángulo de inyección, porque va a depender del ángulo en que yo pueda llegar a músculo o no llegue donde realmente tiene que llegar. Muchas veces el niño se mueve, no lo cogen bien y en vez de intramuscular yo le puedo, se movió y en vez de entrar en 90 grados, hago un 45 grados. No me voy a asegurar que llegue a músculo. Eso también va a influir en las reacciones adversas o las reacciones que va a tener el niño, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ver las maneras de que la mamá nos apoye, nos ayude a coger al bebé, y eso es muy importante porque hay niños, bueno, generalmente en niños, la enfermera puede hacerlo o tratar de hacerlo sola. No habría problema porque el niño no tiene mucha fuerza. Pero una vez que llega el año, siempre es la mamá, y hay muchas mamás que son o temerosas o no tienen la fuerza suficiente o se ponen nerviosas, porque también hay personas o hay mamás que ven la aguja que le van a poner al niño y ellas son las más temerosas o ellas son las que ya empiezan a llorar antes que el niño. Entonces no nos ayudan mucho en el momento de cogerlo. Entonces es muy importante verificar qué vacuna le estoy colocando y qué zona o vía de administración le voy a colocar, porque va a depender mucho si va a llegar exactamente donde tiene que ser, si voy a poder colocarle bien como debe de ser, si es intramuscular, intramuscular, si es subcutánea, subcutánea, porque el ángulo en que ingrese mi aguja va así a determinar o garantizar que llegue en el lugar adecuado. La vacuna contra la difteria, seguimos. Los posibles efectos postvacunales, de acá es muy importante la orientación que demos a la mamá. ¿Por qué? Porque la DPT, hemos visto en el día a día, es una de las vacunas que mayor reacción tiene. Incluso la pentavalente es una de las vacunas que tiene bastante reacción, pero la DPT también, incluso la mamá siente que la DPT tiene mucho mayor reacción que la penta, por lo mismo que ya es un niño más grande, juega, salta, brinca, sobre todo los niños de 4 años, a veces no puedes quedarles quieto. Entonces tienen que explicarle a la mamá. Lo que más se ve es dolor, sensibilidad, enrojecimiento del brazo, edema o enduración de la zona donde se aplique. La reacción también tiene una reacción sistémica porque le va a dar fiebre, va a estar con malestar general. Hay mamás que dicen que el bebé o el niño ya no quiere ni jugar, va a estar decaído, mialgias, unos presentan cefalea o irritabilidad. El episodio de llanto es prolongado. Se ha reportado convulsiones o episodios de hipotonía o reacciones anafilácticas. Entonces tenemos que tener cuidado. Generalmente, bueno, en mi caso siempre la mamá me reporta más lo que es fiebre, enrojecimiento, el bebé no quiere mover el brazo, se queja, está irritable. Entonces tenemos que explicarle a la mamá que eso es parte de la vacuna, que tiene que tener mucha paciencia y que la reacción no es duradera, ¿no? Tiene sus 3 días, que es la que pueden presentar esa reacción. Muchas veces le indicamos que tiene que tomar un analgésico o un antipirético, y eso también va a depender. Hay colegas que mucho le ponen el ibuprofeno, que sí nos ayuda bastante en lo que son las reacciones, pero recordemos también que el ibuprofeno puede hacer una reacción a un niño que no haya consumido nunca ibuprofeno. No voy a saber si ese niño va a tener o no tener reacción, no por la vacuna, sino por el ibuprofeno, que le puede dar una alergia. Entonces tenemos que tener cuidado en qué indicamos a la mamá como ayuda para todas estas reacciones. Contraindicaciones, si es que me hace una anafilaxia a cualquier componente de la vacuna. Si hizo la primera dosis anafilaxia, yo ya no le vuelvo a colocar. Encefalopatía en los primeros 7 días post vacunación es lo que también se puede reportar.
Y indican también que en mayores de 5 años hay mayor probabilidad de que presente esta encefalopatía, ¿de acuerdo? Entonces ahí va a haber costo-beneficio en la aplicación de la DPT. El uso simultáneo de otras vacunas se puede utilizar según el esquema de vacunación, no va a haber ninguna contraindicación, lo podemos poner si le toca la DPT con otro tipo de vacuna, se le puede aplicar, no habría problema, ¿de acuerdo? Entonces, el ESAVI que se han estado reportando es que aproximadamente el 50% de las personas que han sido vacunadas o de los niños que han sido vacunados hay una reacción de dolor, tumefación o enrojecimiento. Puede haber fiebre hasta el 50% de las personas, irritabilidad, malestar o síntomas no específicos, ya que como son niños a veces no nos explica realmente qué es lo que siente, ¿no? Entonces, como es un buen porcentaje de las reacciones que se da, se tiene que evaluar. Ahora, la DPT en la norma nos indica no colocar a mayores de 5 años, pero como les dije, esta es la norma técnica que nosotros tenemos vigente, pero cuando se hubo el brote de la difteria, muchos deben de saber que se dio un permiso, por así decirlo, una autorización de colocar DPT hasta los 7 años. La posología de laboratorio, del mismo laboratorio, nos indica que sí se puede poner hasta los 7 años. Y en la norma técnica no está incluida, pero cuando hubo el brote, sí indicaron que se podía poner, sobre todo en el cerco epidemiológico que se estaba haciendo, en el caso que se reportó, le empezaron a colocar a niños hasta los 7 años, que no habían tenido esquema de vacunación completo. Ya no eran para todos, eran los que no habían cumplido con sus refuerzos, se le podía colocar hasta los 7 años, ¿de acuerdo? Eso fue por el brote y luego ya nosotros seguimos con el esquema nacional, sin ninguna variación en ese sentido, ¿ya? La tasa de SAVI severos que se han reportado, llanto persistente que dura más de 3 horas, esto debido al dolor que puede producir. Hay muchos niños que empiezan a llorar persistentemente, convulsiones, ya se han reportado, episodios de hipotonía, hiporreactividad, se reportaron 570 por 1.000.000 de dosis aplicadas, anafilaxia 20 por 1.000.000 y encefalopatía de 0 a 1. O sea, un caso bien raro que lo asociaron, pero igual sigue reportado, ¿no? Bueno, eso creo que sería todo con el primer tema. No sé si... Ok, licenciada Cristina, entonces vamos a revisar si hay consultas. Podemos hacer preguntas, recuerden. Vamos a revisar aquí el botón del chat. A ver, primero aquí han levantado la manito. Almendra, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, licenciada, buenas tardes. Quería hacerle dos consultas en realidad. La primera es que usted dijo que ahora con una nueva resolución va a salir dos dosis, ¿verdad? Contra la varicela, la cual tienen un intervalo de 1 mes, pero es a partir del año hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. No es una resolución, ya es un circular que sí, es un oficio circular que hace el Ministerio de Salud, que debería de estar llegando a cada centro de salud ya para la autorización. No está dado por resolución todavía, me imagino que eso lo tienen que evaluar para ver si es que realmente ya lo plantean como un esquema de vacunación ya a nivel nacional y perenne, pero no, es un circular, es como que un aviso en la que están informando a cada centro o establecimiento de salud de que se va a hacer esta ampliación por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no?
porque sabemos que en cualquier momento puede haber un brote, no solamente de varicela, ahorita estamos en riesgo de cualquier tipo de brote porque las coberturas de vacunación, seamos realistas, han disminuido por la pandemia, porque estamos encerrados, porque muchos centros en un primer momento cerraron, ahora estamos con las citas, ya no atendemos como antes la misma cantidad, si hacemos una evaluación general, eso es lo que está pasando en nuestra realidad. Antes podíamos vacunar, la mamá estaba esperando, haciendo su cola y vacunábamos mucha mayor cantidad que ahora no podemos hacer esperar a la mamá, tenemos que hacerle sus citas, a veces la mamá no llega, incluso sacan su cita y no van, entonces las coberturas están poco a poco, están bajando, y eso es una alerta, es un llamado a que la población, de que si bien es cierto, estamos ahorita con el dilema del COVID, no todo es COVID, porque también tenemos enfermedades que pueden reemerger, que pueden empezar a hacer brotes, porque estas enfermedades no han desaparecido, siguen existiendo. Entonces, es por eso que los expertos del Ministerio de Salud han considerado dar una segunda, no solamente ampliar la edad, porque recuerden que solamente era hasta los 2 años, lo han ampliado hasta los 4, sino también han colocado la segunda dosis. Ahora, ¿por qué han colocado la segunda dosis? Porque nosotros teníamos una dosis. Nosotros empezamos con una dosis porque se vio que en algunos países, como Estados Unidos, creo que Brasil, si mal no recuerdo, tienen su esquema de vacunación una dosis. Hay países que tienen 2 dosis. El laboratorio indica 2 dosis, pero en los países donde había una dosis, se vio que la efectividad era buena. Entonces, el Estado indicó una dosis para mitigar los casos de varicela, los casos graves. Pero con esta coyuntura, y me imagino ahora con el riesgo de un brote masivo, vamos a tener más casos de varicela complicada. Me imagino que todo eso han tenido que evaluar para considerar ahora las 2 dosis que de por sí se recomienda. Entonces, es por eso, para más o menos darnos la idea de toda la coyuntura que llevamos, y es el detenimiento de que tenemos que hacer. Ahora, no podemos hacerlo nosotros, yo quiero vacunar, ya me dijeron hoy día que hay un circular y vacuno, no, tenemos que esperar a que ese circular llegue a cada establecimiento para que el establecimiento, ya con el conocimiento y el oficio pertinente, empiece su vacunación. Ya, Liz, pero si viene un niño que ya lo vacuné el mes pasado contra la varicela y supongamos que me llega el oficio, ya no le aplico la segunda dosis porque es desde que se empieza el oficio, ¿correcto? No. El oficio, tú puedes empezar a vacunar la segunda dosis desde que te llega el oficio, pero en el oficio te indica bien claro que es para todos, no te dice a partir de los niños que recién le ponga la primera dosis, ahora no. Los niños que hemos estado, por ejemplo, vacunando el año pasado, se tienen que hacer un monitoreo y informarles que regresen para su segunda dosis. Recuerden que el año pasado estamos hablando que el bebé tenía 1 año o 2 años. Ellos van a volver, sí, van a volver por la varicela porque todavía no han terminado su esquema de vacunación. Entonces se tiene que captarlos y ponerle la segunda dosis. Ajá, ya. Y mi segunda pregunta es si se puede vacunar a una niña, por ejemplo, que no ha recibido la vacuna contra la VPH, ¿ya? Pero esta niña tiene 13 años con 11 meses, ya no llegaría para su segunda dosis porque es un intervalo de 6 meses, pero ¿se le aplicaría con única dosis o no se le recomendaría? En la norma técnica, esperemos que haya variaciones por todo este contexto, pero en la norma técnica tal cual esté ahorita, indica que es máximo 5º año de 5º grado, y solo se les excluye hasta los 13 años si es que no ha estado estudiando. Ya, entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso, pero te podrías ponerle una dosis, no habría protección con una dosis. Para la protección, recuerden que no solamente es vacunar, es inmunizar. Entonces, yo le voy a inmunizar a esa niña, le voy a decir, sí, con una dosis te estoy protegiendo, no hay inmunidad, no hay protección. Entonces, lo que le podría recomendar yo a la mamá, si es que
tiene la solvencia económica, indicar que no solamente es a nivel nacional la que tenemos la vacuna, porque según esquema nacional no va a llegar, podría hacerlo de manera particular. Ya tendría entonces que completarse las 2 dosis para una mayor protección, ¿verdad? Exactamente, tenemos que orientar a eso, no es no con una, aunque sea un poquito te estoy ayudando, no, es completar, tienen que completar. Muchas gracias. Ok. Jonathan, ¿también deseas hacer tu consulta? Sí, por favor. Buenos días, licenciada. Mi pregunta es la siguiente, pero está fuera de las vacunas que usted ha mencionado. Eh, Tengo entendido que la vacuna DTPA, la celular en la marca Bostrix, esa vacuna que están aplicando en los privados, ¿se podría poner a un hombre de 20 años? ¿O necesariamente tiene que ser solo a la gestante esa vacuna? No, si hablamos o nos salimos del esquema nacional, estamos hablando de un esquema internacional, por así decirlo, sí, se podría colocar. La prioridad del esquema nacional es para las personas más vulnerables, por así decirlo, pero no quiere decir que esa vacuna solamente sea para ella y nadie más se la puede poner. No, usted si está expuesto, por ejemplo, esa es una recomendación que se deberían de colocar la DTPA al personal de salud. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos expuestos, porque cuidamos niños. Viene alguien, un niño con pertusis y yo tengo las defensas bajas, puedo hacer la enfermedad o puedo transmitirla, porque nosotros recordemos que nosotros sí tenemos la protección de niños, nos hemos vacunado. Esta es una enfermedad más que todo, riesgosa para los niños, por así decirlo. O sea, hay una mayor mortalidad en los niños. Entonces, ¿qué pasa con un personal de salud? Yo atiendo al niño que tiene esta enfermedad, lo atiendo normal, me puede contagiar, pero yo puedo ser sin ningún síntoma. Puedo tener la enfermedad, pero no manifestar ningún síntoma. ¿Qué puede pasar? Que yo si llego a mi casa o voy con otro niño que es vulnerable, le puedo contagiar. He ahí el dilema. Ya, entonces, que nosotros deberíamos de protegernos, sí, porque no sabemos cómo puede esa enfermedad captar a nosotros. ¿Por qué la DTPA a celular? Porque no tiene el virus entero, ¿no? Esa celular le han hecho su transformación para no tener la virulencia o la cantidad de riesgo de producir la enfermedad. Entonces, normal se le podría poner a una persona Sí, de adulta. manera particular, sí. Más ¿Y bien deberíamos de tendrían que colocarnos. ser las 3 dosis sí o sí de esa vacuna o solo una sola dosis como indica? Con una dosis indican la protección 10 años. Entonces, para nosotros serían cada 10 años en esquema internacional. Para la mamá, para la gestante, si hacemos un comparativo, para las gestantes es cada vez que cada vez que esté gestando, para que así el pico de anticuerpos de la pertusis sea alta y pueda pasar la barrera placentaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le pongo DTPA a la mamá, mi objetivo no es tanto, por así decirlo, proteger a la mamá, sino al bebé. Entonces, por eso lo hago en el rango establecido de semanas de gestación. Entonces, yo le pongo la vacuna, sus anticuerpos de la mamá van a ser altos y van a pasar la placenta y van a proteger al bebé. ¿De acuerdo? Pero están protegiendo al bebé de ese producto, de ese momento que yo le estoy aplicando la vacuna. ¿Qué va a pasar después? La mamá ya está protegida por 10 años, pero supongamos que a los 3 años, 4 años, vuelve a salir gestando. ¿El bebé va a tener protección? Los estudios dicen mínimo o simplemente no está protegido. ¿Por qué? Porque no es la carga de anticuerpos no es tan alta como para que pase el proceso o la placenta, perdón, para que pase y logre esa inmunidad en el niño. Recuerden que la mortalidad en un niño que tenga pertusis generalmente es desde que nace hasta los 4 o 5 meses es donde se ve mayor muertes por esta enfermedad. Y es donde no tiene protección, porque el recién nacido no le vacuna a los 2 meses con la pentavalente. Entonces ese es más o menos el criterio de por qué le tengo que vacunar cada vez que tiene gestación la mujer, ¿no?
Y mi otra pregunta es la siguiente. Si tengo un paciente de 20 años que es hombre, tendría que recibir la vacuna DT, que son 3 dosis. Y por AB en el stock no tengo esa vacuna DT. ¿Sí se puede poner entonces la DTPA a ese hombre? Si vemos el compuesto de la DT y la DTPA, si vemos que el esquema de vacunación nacional no puedo, está prohibido porque mi norma técnica me lo prohíbe. Pero si veo el esquema normal, sí, ¿por qué? Porque la DT es la misma dosificación, el mismo compuesto lo tiene la DTPA, solamente que le estoy agregando la pertusis celular, o sea, no varía, por eso es que la gestante, o sea, es lo mismo que la gestante. La gestante, puedo ponerle 2 dosis de DT y la tercera dosis de TPA. ¿Estoy cumpliendo el esquema de 3 dosis DT? Sí, lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque la DTPA, repito, DT tiene el mismo compuesto, la misma cantidad del toxoide para esas enfermedades. En el caso de un hombre solo sería una. No, el esquema del varón, si es 2 dosis, en los varones son 2 dosis, le puedo poner una DT y una DTPA. Con una DTPA protejo pertusis, pero no distotétano. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Ok. Rosalí, puedes hacer tu consulta también. Buenas tardes, buenos días, perdón, licenciada. Una consulta. He estado viendo que en el esquema nacional mencionan que a los 12 meses se le coloca una dosis de vacuna contra la varicela y después la menciona a los 2 años, 11 meses, 29 días también nuevamente una dosis de vacuna contra la varicela. Asimismo lo he observado en el carnet de vacunación que mencionan que es a los 12 meses y luego a los 24 meses. Tengo esa duda, no sé si es una sola vez o son 2 veces que se le tiene que colocar la vacuna. Varicela me dices, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué carnet de vacunación indica, discúlpame, o en qué carnet lo has visto? Porque no, varicela hasta el momento es una dosis y ahorita que es la novedad, por así decirlo, el circular, que recién están incluyendo la segunda dosis. Incluso en la norma técnica, ahí vas a ver en lo que dice dosis única. Te dice desde el año, o sea, según el esquema regular es colocarlo al año, ¿verdad? Pero hay un esquema irregular para los niños que no han ido, no han podido, estuvieron enfermos y cuando cumplió 1 año no le pudiste vacunar. Entonces es hasta los 2 años, 11 meses, 29 días, un día antes que me cumpla 3 años. Ah, ya, porque sí, porque como yo tengo la tarjeta y dice 12 meses y al costado te menciona 24 meses, entonces yo pensé que eran 2 veces que se le tenía que colocar. Bueno, si me dices que la tarjeta está así, yo diría que la tarjeta estaba mal hecha, porque ahora sí va a haber dos dosis, pero la tarjeta no debería de haber estado, porque no existía 2 dosis en varicela. Ah, ya, licenciada, gracias. Bien, tenemos aquí una consulta adicional y pasamos al siguiente tema, licenciada Cristina, de María Adela. En relación a la prescripción de Panadol o paracetamol en niños por el tema de las reacciones adversas postvacunales, ¿eso está avalado para nosotros poder realizarlo? Ya que sabemos que la prescripción de medicamentos solo lo realiza el personal médico, y si es así, ¿cómo sería la dosis según las presentaciones de los medicamentos mencionados anteriormente? Ya, lo que es el Panadol, nosotros hacemos la sugerencia, nosotros no prescribimos, hacemos la sugerencia a la mamá. Bueno, es lo que, por ejemplo, es la forma de hablar a la mamá, ¿no? Otro es describir, descrito es escribir. Yo prescribo, indico, doy la orden, sello mi esto y le doy a la mamá para que ella lo vaya a la farmacia y lo compre. Eso está prohibido, nosotros no podemos, somos licenciados de enfermería, no tenemos esa autorización. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es sugerir a la mamá, en caso de reacciones, qué es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, muchas mamás ya tienen el paracetamol en casa. Otros que pueden comprarlo sin una receta. Ahora,
Particularmente en mi establecimiento, y lo que yo hago es no prescribir antes de que haya un evento. Muchas veces la pentavalente, si bien es cierto el porcentaje es alto de una reacción, no todos los niños lo hacen. Y eso me ha pasado, porque cuando viene a los 2 meses, yo le explico, le oriento a la mamá, pero cuando viene para su segunda dosis o su tercera dosis, yo ya no tanto hablo, sino le pregunto a la mamá que ella me explique qué es lo que pasó y qué es lo que ella hizo. ¿Para qué? Para que ella tenga una mayor retención de lo que sucedió y cómo va a actuar. Entonces, muchas veces se le indica que tienen que evaluar al bebé y según empiecen los síntomas o tenga alguna manifestación, tanto de dolor o de empezar a elevar su temperatura, recién ahí indicarle que le dé el Panadol, el paracetamol. Recordar que no puedo decirle no le des nada, cuando sé que la vacuna va a producir a la mayoría de niños esta reacción. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta. Nosotros no prescribimos, pero sí sugerimos que cuidados tienen que tener. Y si han pasado o tienen la posibilidad de que pase con un médico, antes de su evaluación, pues el médico le prescribirá previamente, ¿no? Porque muchas veces pasa primero con el pediatra y luego pasa, o bueno, eso sucedía, ¿no? Primero pasaba con el pediatra y luego pasaba a vacunas. O pasaba por CRED, vacunas y luego con el pediatra. Va a ir variando según el establecimiento cómo lo manejaban, ¿no? Si bien, si bien es tipo recomendación o sugerencia, ¿cómo serían las dosis? Dependiendo de qué bebés estemos hablando, ¿no? Si es lactante, dos gotas por kilo de peso es lo que se indica, ¿no? Por eso es que muchas veces pasaba por CRED y para obtener nosotros el peso en el momento de la vacunación. En cualquier presentación, Panadol o paracetamol es en gotas y es 2 kilos por kilo de peso del bebé. Ok. Licenciada Cristina, entonces, ¿podemos ahora empezar con el siguiente tema? Sí, a ver, un momentito.